a llenar los tanques, la expresión algebraica para ambos sería la gráfica azul, L es igual a 4T. La gráfica roja sería litros es igual a 5 litros o 5 veces el tiempo más 12, donde L es la variable dependiente y T la variable independiente. Muy bien, acá estamos en referencia que 5T, de acuerdo, T es el tiempo que transcurrió, en este caso minutos, de acuerdo. Ambos casos representan una función lineal del tipo y es igual a ax más b, pero en el primer caso b es igual a 0. Por lo tanto, corresponde a una relación de proporcionalidad y es igual a ax. Muy bien, comparación de gráficas. En equipo, analicen las siguientes gráficas y contesten lo que se pide. Las siguientes gráficas representan la forma en la que se llenó una cisterna durante 4 días consecutivos durante 5 horas consecutivas. Muy bien, y acá lo podemos checar. ¿De acuerdo? Es importante aprender a leer este tipo de gráficas porque si nosotros no los aprendemos a leer o a interpretar, más adelante nos podrían complicar la existencia. Digo, nos podrían complicar un tanto la existencia porque siendo una tabla o una gráfica sencilla, si yo no tengo los parámetros o las literales o la función no la logro identificar, no podría entender un problema y mucho menos darle solución. Bueno, entonces checamos. ¿Qué valores intervienen en la situación? ¿Cómo se relacionan entre ellas? Bueno, en este caso vemos que intervienen horas y litros, aunque no mencionan la capacidad de la cisterna, ¿de acuerdo? Pero sabemos que manejan el tiempo en horas y los litros, ¿de acuerdo? Hay variaciones entre ellas un tanto diferentes en los 4 días. ¿En qué días la cisterna tenía agua cuando inició el suministro? Bueno, checamos nuevamente. Tenemos que acá es en los días 1 y 4. Acá vemos que en el primer día tenía 200 litros, ¿de acuerdo? Y en el cuarto día teníamos aproximadamente 100 litros, ¿de acuerdo? En los otros no, porque directamente nos están diciendo que empiezan desde cero. ¿Qué día hubo mayor presión de agua? ¿Cómo lo saben? Bueno, sabemos que fue el cuarto día, porque en una hora, si ustedes lo ven, en una hora, este es el tiempo transcurrido. Si calculamos que tenía más o menos 100 litros, en una hora ya habrá llegado a 600, lo cual quiere decir que fluyó en una hora 500 litros. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Mediante la interpretación de la gráfica. ¿En qué días el suministro de agua no fue constante? ¿Cómo se refleja esto en la gráfica? Bueno, el flujo no fue constante en el día 4. ¿Por qué? Porque vemos que en las primeras 2 horas sí hubo un flujo, ¿de acuerdo? En una hora ya había llenado 1100 litros, ya había llenado 1000 litros, en total ya había 1100 litros en la cisterna, pero por una hora se detuvo, no fluyó agua, se quedó detenida, ¿de acuerdo? Pasada esa hora, empezó a fluir normalmente los 500 litros por hora. Entonces, ¿dónde puedo checar que el suministro no fue constante? En el cuarto día, porque acá se detuvo el flujo de agua. ¿En qué días la cantidad de agua en la cisterna es directamente proporcionada al tiempo de suministro? En los días 2 y 3, ¿por qué? Es directamente proporcional porque empieza en 0. ¿De acuerdo? Aquí yo puedo saber de entrada que es directamente proporcional. Si empieza en algún otro valor, pues ya no es una función directamente proporcional, es una función afín, pero sigue siendo una función lineal. Muy bien. Completen las tablas que representan el tiempo de llenado de la cisterna durante los diferentes días. Muy bien. En el día 1
cuando no se estaba empezando a llenar, tenía de entrada 200 litros. En la primera hora había pasado, ya tenía 400 litros. En la segunda, 600 litros. Y aplicamos la regla que nos están diciendo. Más que nada, en este caso se observó qué tiene esa gráfica. ¿De acuerdo? Y con respecto a esa gráfica, yo fui vaciando esos valores. Al menos hubo unos cálculos que tuve que hacer y hay algunos que tuve yo que observar. ¿De acuerdo? Entonces, yo observé, por ejemplo, que en el día 2, si digo que empezó en 0, bueno, a las 2 horas ya había llenado 800 litros. A las 4 horas ya había llenado 1600 litros. Si yo lo quiero ver ejemplo para entender, en el día 4, pues yo sabía de entrada que tenía 100 litros. Y en la primera hora ya fluyó 500 litros más. Y ya tenía en esa primera hora 600 litros. En la segunda hora tenía 1100 litros. ¿Ya? Porque estaba fluyendo 500 litros por hora. En la tercera hora se detuvo. No hubo ningún cambio ni variación. Pero ya sabemos que a la siguiente hora ya se volvió a activar y ya tenía igual un flujo de 500 litros más. Llegó a 1600 litros y así sucesivamente. Escriban las expresiones algebraicas de las relaciones de la tabla que representa una variación lineal. Bueno, aquí lo checamos. El día 1 tiene una expresión algebraica de y es igual a 200x más 200. El día 2... y es igual a 400. Día 3, y es igual a 300. Día 4, y es igual a 500x más 100. Donde 1100 litros deja de fluir agua por una hora. Aquí hice una pequeña aclaración, ¿de acuerdo? Porque efectivamente yo logro observar que en una hora no hubo ningún flujo de agua, no hubo ninguna fluidez de agua. Entonces aquí lo dejo bien en claro porque esto no es una variación directamente proporcional ni tampoco es una función lineal, porque acá estoy dejando una indicación. Muy bien. Luego dice, comparen sus resultados con los de sus otros compañeros, discutan las diferencias entre las funciones lineales que son de proporcional directa, de las que no lo son. Con el apoyo de tu profesor, registren las conclusiones en su cuaderno. Bueno, acá les dejo todo esto resuelto para que ustedes también lo puedan checar. Esta información lo estuve checando por varios días porque no encontraba el libro en digital. Si ustedes se habrán dado cuenta, hay una que tuve que tomarle foto para poderlo trabajar. Sin embargo, les agradezco que se hayan tomado la molestia de escribirme. Vuelvo a insistir, no les contesto al momento, pero hago todo lo posible por estar trabajando con ustedes. Si pueden compartir el video con sus demás compañeros, háganlo. ¿De acuerdo? De todas formas, yo voy a estar dejando la indicación y cualquier duda que haya, por favor, me escriben a mi correo electrónico. Bonito día.